Le podéis poner a... Hoy es 20 de mayo del 2012. Ahora le pedimos que por este culto que usted lo esté bendiciendo, a pesar que somos pocos, pero también lo hacemos para aquellos que están viendo los videos, que en algunas partes del mundo, también que ellos sean edificados, ¿no? Y pedimos por ese barrio. Así que, bueno, si querés, vamos a empezar a cantar Seguirte solo a ti, Señor. ¿No? Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Bueno. Esta no sé si querés, ¿me acompañás con esta? ¿O la hago yo? ¿Sabés te acordás? Porque si no, no sé si la llegar a leer. Si no, tirarla ahí un poco y yo poner la que yo más tarde que la miro. Bueno, ahora vamos a hacer Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Bueno. Voy a intentar que me acompañás con la armónica. Vamos a hacer vivo, ¿no? Vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, yo vivo, me das consuelo, me das aliento, mi aflicción, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Voy al cielo, voy a la gloria, porque el Señor tú me diste la victoria. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque el Señor tú me diste la victoria.
Bueno, ahora sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 7. Aquellos que siguen video, está por el canal, y a vos que estás escuchando, para saber que estamos en Romanos 7, ¿no? Que venimos siguiendo esta serie, y estamos viendo, o sea, primero vimos Romanos 6, Romanos 7, Romanos 6, estábamos libres de ¿qué? Del pecado, ahora libre de la ley. En eso se basa esto de Romanos 7. Explicamos que Romanos 7, estar libre de la ley, no quiere decir un antinomianismo, o sea que, bueno, soy libre de la ley, bueno, soy libre para pecar. Es todo lo contrario, vamos a ver. Libres de la ley, ahora significaría, estamos libres ahora, pero para poder obedecer a Dios, porque en la carne nada bueno hay, y no se, como vamos a ver que la ley es externa y no se puede obedecer. En eso estamos más o menos, Pablo hizo un ejemplo entre la mujer, una alegoría entre la mujer y el marido. Para casarse con otra mujer es necesario, para casarse con otro marido es necesario que fallezca, ¿no? Uno, entonces estar libre para poder casarse. Eso es el ejemplo que hizo Pablo, diciendo que nosotros debíamos morir, y así como morimos al pecado en la cruz, también morimos a la ley, porque la ley nos persigue solamente hasta la cruz. Y bueno, Pablo hizo ese ejemplo y nos mostró, ¿no?, que nosotros morimos con Cristo, bueno, ahora estamos libres para casarnos con ¿quién? Con Cristo, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más, y así de a poco vamos a entenderlo en estos meses, o sea, no sé cuándo, quizá un mes o dos que nos llevará a entender, terminar este capítulo. Y hicimos hasta el 5, ahora que vamos a hacer hasta el versículo, el 6 empezaríamos, ¿no? Si querés leer, no, yo leo, como que está. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la letra. Está bueno. Capaz que acá tenemos solamente esta hora, y no sé si vamos a hacer la segunda hora también, porque esto es bastante largo para poder entender, está medio difícil. Pero ahora, bueno, acá en el griego nunide, y es una referencia a la nueva condición, o sea, que tenemos ahora como cristianos nosotros, ¿no? O sea, aquellos que hemos creído como Cristo, ¿no? Ahora está hablando no sé si lo anoté acá, sí lo tengo acá. Acá la forma verbal, o sea, que está hablando, dice, estamos libres. Acá es el aoristo indicativo, ¿no? De voz pasiva, de catargeo. ¿Qué es este aoristo? O sea, cuando habla de griego se está hablando del tiempo presente. Por eso dice ahora, él es aoristo ahora. ¿Por qué? Porque es en el tiempo presente de que está diciendo. ¿De qué habla del tiempo presente? Es que estamos libres de la ley. Bueno, como dije, esto es voz pasiva de catargeo, que significa, ya lo vimos una vez también de lo que era referente al pecado, que es hacer inoperantes, anular, cancelar. Así que fuimos librados de la ley. Y esto solamente lo hacemos cuando tenemos esta relación con Cristo. Quería aclarar algo acá, que acá el objeto de ser libre de la ley no quiere decir que no tenemos ninguna relación con la ley moral, sino que el objeto acá es para que dejemos de pecar. ¿Por qué? A ver si podemos entender. Ser libre de la ley, o sea, la ley demandaba cosas, pero no es porque sea mala, ya lo vimos, ya lo vamos a ver también adelante, sino que la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra, y nosotros vivimos en un cuerpo de carne, estamos sujetos a ese cuerpo de carne. Entonces la ley de Dios es externa, no podemos cumplir algo que está fuera de nosotros. La ley es espiritual, yo estoy vendido al pecado, a la carne. Entonces, ¿qué pasa? No se puede. Y vamos a ver, en el correr del tiempo, que a menos que Dios nos regenere el corazón, no se puede, porque el hombre en su intento va a querer hacer algo.
y no va a ver que no se puede, ¿no? Entonces, esto solamente nos va a mostrar que la ley no es una condición pecaminosa nada más para que busquemos a Cristo. Bueno, entonces vemos que cuando estamos en Cristo, vamos a ver que esa ley ya queda anulada, pero no es que no sirva nada, sino que al venir cumplió su función hasta cuando nos lleva hasta Cristo. Pero la ley sigue, pero la ley dice que en Mateo 5:17 que no pasará ni una tilde. Aquellos que todavía no se han arrepentido de sus pecados, de su vida, y no han venido a Cristo Jesús, todavía la ley de Dios los sigue acusando. Por más que ellos digan, no, a mí no me importa Dios, yo no quiero saber nada con Dios, a Dios dice que, Salmo 2 dice que se ríe desde el cielo, porque ellos dicen, a mí no me importa, y no es que les importa, no les importa, el asunto es que cuando mueran, porque no es ahora, ni la muerte, es después de la muerte que es lo que pasa, porque la ley de Dios sigue vigente, la ley de Dios va a condenar. Entonces no es que estamos libres de la ley y ya la ley ya se murió, no, nosotros morimos de la ley de Dios sigue todavía, y sigue incluso estando después nosotros siendo cristianos, porque es Dios mismo, Dios es el que dio la ley, ¿no? Así que, bueno, entonces, solamente en la ley nos va a mostrar nuestra condición pecaminosa y que la única forma de obedecer, vamos a ver ahora con el tiempo, que es solamente cuando Dios nos da su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder obedecer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la ley no tiene ningún poder para que podamos obedecer. La ley solamente demanda que se haga, Dios demanda y no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, pero vamos a ver entonces eso. Esto de que somos libres de la ley, ya lo vimos en Romanos 6, 9 y 10, así. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de él, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto a que vive, para Dios vive. Entonces ya vimos, que sabiendo que Cristo había resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte no se llama de él. Entonces vimos que nosotros, él había muerto y había resucitado. Nosotros también morimos y ahora ¿qué? Resucitamos con él. Entonces si la ley no puede demandar nada a una persona muerta. Si alguien va y la ley le quiere decir a alguien que está muerto, ¿qué pasa? No lo puede demandar porque ya murió. Lo mismo nosotros, la ley no puede decir debes hacer esto, debes aquello, debes hacer esto. ¿Por qué? Porque la ley te decía qué cosa. Haz esto y vivirás. Y Dios te dice solamente cree y vivirás, y serás salvo, vivirás. No, la ley solamente no puede acusar a la persona, le señala cuál es su condición, que no es un justo, no busca a Dios porque no puede en su condición. Pero ahora estamos libres de eso porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y andamos en vida nueva, como dice Romanos 6:4, que ya lo vimos. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para la muerte. O sea, por medio del bautismo, para que así como Cristo se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduvimos en novedad de vida. ¿No? Novedad de vida es para que andemos en una nueva vida, no andemos como antes, eso quiere decir, ¿no? Entonces estamos en esto en Romanos 7:6, ¿no? Pero ahora hemos sido libertados de la ley. Entonces hemos sido libertados de la ley. Hemos sido libertados de la ley habiendo muerto aquello en lo cual estábamos atados. Bueno, ahí atados, o sea, cuando habla atados, él quiere decir sujetos. Ahí en el griego es katei cho meta, no sé, vendría así, o sea, se pronuncia así, pero pero también es lo mismo, viene de una voz pasiva de catargeo, que significa sujetar, confinar, estar atar firmemente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que estábamos atados ahí en Romanos 6:5, siempre para no perdernos tenemos que estar en el texto para mirando ahí. Si estamos en otro lado, nuestra mente se va para otro lado y nos cerramos y no entendemos nada. Tenemos que estar siguiendo el texto, y Romanos 7:6 dice, pero ahora hemos sido libertados de la ley, muertos de aquello en lo cual estábamos sujetos atados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estábamos, antes de venir a Cristo, estábamos atados y estábamos sujetos, no nos podíamos mover de ahí.
¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, antes de venir a Cristo, cualquier persona, está sujeto y está atado a los preceptos de Dios. No quiere decir que ahora estamos libres de eso, pero la persona en esa época estaba bien atada a su que no lo podía cumplir encima, porque no se puede cumplir nadie, hay que pueda cumplirlo, ¿no? Sabemos que solamente uno cumplió la ley. Vamos a ver que solamente, cuando lleguemos a Romanos 8, que solamente por el Espíritu de Dios es que vamos a poder vivir esa nueva vida, ¿no? Para que podamos entender Romanos 7, solamente estamos libres de la ley, nos muestra nuestra condición pecaminosa, que no podemos hacer nada, eso todo se trata de Romanos 7. Para después mostrarnos cómo podemos hacer. La ley de Dios, vamos a ver que está relacionada con la carne, ya lo vimos un par de veces esto, ¿no? Y la carne sería, es como la expresión del yo nuestro, ¿no? Viste cuando dice los deseos de la carne, y el enojo, todo eso es la carne, donde vivimos. ¿Por qué? Entonces por eso la ley es externa y manda algo al hombre. La ley era para el hombre, para el viejo Adán, para decirle tiene que cumplir esto, pero el hombre no puede cumplir eso. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y el hombre es carnal, entonces no puede, solamente te puede haber un espejo que te va a mostrar, nada más, pero no puede hacer eso. Entonces eso es lo que estamos tratando de ver. O sea, le explico una y otra vez así, más de lo mismo, porque es un poco diferente, ¿no? Es poco difícil, digo. Entonces lo leo de nuevo. Pero ahora hemos sido libertados de la ley, habiendo muerto aquello en lo cual estábamos atados, no estábamos sujetos a eso. De modo que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra. Acá, en vejez de letra, les voy a aclarar algo que en mucha iglesia se predica mal, ¿no? Que dice la letra mata, el espíritu vivifica. No sé si lo has escuchado, lo escuchaste vos, pero yo lo he escuchado a veces un par de veces. Como que la ley y la palabra de Dios ya te matan. Nosotros tenemos el espíritu ahora, y como tenemos el espíritu, y no habla nunca de eso. Yo lo he explicado un par de veces, pero lo vamos a explicar después de nuevo, ¿no? Un poco más. Esto de que dice no en vejez de letra, vendría a ser no como antes obedeciendo la ley. Sea en forma para que se pueda entender, o sea, literal, acá se podría traducir como un sistema de reglas externas de conducta. Y es como diciendo, en vejez de letra, es como diciendo, ya vamos a ver más adelante, como diciendo, debes hacer esto, aquello, esto, bueno, malo, así, y que te señala. Nadie puede hacer eso. Imponerle a alguien a eso, lo único que va a crear es una persona más rebelde, nada más, porque se va a rebelar ante las cosas. No puede, porque la carne no le gusta, o sea, no le gusta que hagan eso, Entonces, ¿qué pasa? Cuando le decís esto, aquello, sobre esto, así, es como que se siente como un esclavo, y se se despierta, ¿no? El pecado, y bueno, nunca una persona va a poder así. Entonces eso sería legalismo, ¿no? Como una palabra más conocida, ¿no? Es un sistema de reglas para que la persona cree que haciendo esas ciertas cosas va a ir al cielo, y no se trata así. Esto no en vejez de letra, me gustaría ir a... Después voy a ir, o sea, en 2 de Corintios 3:6, pero ahí habla, ¿no? De un ministerio de antes, un ministerio, o sea, en la letra, ¿no? Y ahora no estamos así en la letra grabadas en tablas de piedra, porque ahora le servimos en el espíritu. Eso también les puede explicar qué se lo dice. ¿Cuántos escucharon? Ahora Dios se adora en el espíritu, y muchos creen que adorar en el espíritu es levantar las manos y cantar una canción y hablar en lenguas y cosas así. O espiritual, una persona espiritual es una persona buena, que parece que nunca dice nada. Es como que una persona que anda así, parece flotando. No se trata de eso, nada de eso. Muchas veces dice, hay que servirle. Ahora Dios busca adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Y está linda la palabra, pero ¿qué quiere decir eso? Ahora en novedad de vida, ahora en espíritu. Esas palabras que sí las sabemos porque son palabras que se usan en la iglesia, y muchas veces, amén, gloria, esas cosas que se usan, pero
pero ¿qué es esto de novedad de espíritu? ¿Qué es esto? ¿Cómo se le sirve en el espíritu? Porque a veces lo escuchamos tantas veces y sí, novedad de espíritu, pero si alguien me dice, ¿cómo le servía la novedad de espíritu? Y no sé, preguntarle al pastor. No, porque es la responsabilidad de cada uno. Y debemos saber esto. Entonces, solamente le podemos servir a Él en el espíritu, ¿por qué? Porque Él fue el que nos ha libertado y Él nos da el poder ahora, ¿no? Voy a leer un par de textos así, que sea por arriba, para poder entender. Si tengo algo para marcar acá. Me voy a ir, aquellos que quieran saber un poco de lo que es la ley y todo esto, yo les recomiendo, aquellos que ya están hace mucho tiempo, no hace falta ni que lo diga, ¿no? Pero la carta de Gálatas, ¿no? Que los judaizantes querían que guardaran. Tiene un par de textos, en Gálatas 3:3, que dice así: tan insensato soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Claro, habiendo comenzado por el Espíritu, claro, ellos habían creído, el Señor Jesucristo recibieron el Espíritu, pero venían los legalistas que decían, tenés que hacer esto, aquello, y Pablo dice, ¿cómo? Empezando por el Espíritu, ahora querés perfeccionar, haciendo cosas, no, es imposible, es como que alguien diga, recibiste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, pediste que te perdone, que tenga misericordia de ti, que te dé el Santo Espíritu, que te regenere, y después quiere hacer cosas como para ganar, pero está mal, es como si eso es como volver para atrás, caer de la gracia. Entonces, no se puede. Quería explicar algo, ahora, ahí en Gálatas 4:6 dice así, fíjate: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Esto es importante. A ver, voy a explicar bien. Nuestros corazones, el asiento de las emociones, no es el corazón, ay, te amo, así como en el mundo, sino vendría a ser el asiento de la voluntad, la mente. Por eso Dios pone el querer y el hacer. Por eso yo estoy en contra de que dicen, no, yo puedo buscar a Dios, yo tengo libre albedrío. Mentira. Si Dios no viene su Santo Espíritu y te da, te regenera, para que después puedes buscarle. Si no, no se puede, porque Él envió su Santo Espíritu. No es que yo pueda buscarle, sino que le voy a buscar si estoy perdido. Él tiene que venir a mi encuentro. Yo no puedo. Entonces, es así. Esto es importante de este texto porque después vamos a explicar cómo viene el Espíritu de Dios y a dónde viene el Espíritu de Dios y a dónde habita el Espíritu de Dios. Entonces viene a nuestros corazones, dice ahí. Después lo vamos a explicar bien eso. En el 5:18, Gálatas 5:18 dice así: y bueno es tener, 5:18, estaba leyendo 4:18. 5:18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya te voy a explicar un poco así, y después me voy a 2 Corintios 3:17. Es así. El Espíritu de Dios, después ya lo explico un poco más, viene a nuestros corazones. Él habita ¿dónde? En el Espíritu de nuestro Espíritu. Después lo vamos a explicar en contextos bíblicos, para que se pueda entender. Y Él, si andamos en Él, ¿y cómo puedo andar en Él? Qué lindo está la palabra, pero ¿cómo ando? Es obedeciéndolo. Por eso siempre digo lo mismo. El Espíritu sin las Escrituras no sirve. Y las Escrituras sin el Espíritu Santo también te hacen teólogos. ¿Por qué? Porque no nos sirve. Necesitamos del Espíritu y necesitamos de la letra, o sea, de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a ser guiados nuestras mentes, nuestros corazones, si no estudiamos las Escrituras, no sabemos nada? Dice, por eso dice andar en el Espíritu. Pero ¿cómo puedo andar en el Espíritu si no estudio las Escrituras? No sé. Y dice que sea guiado por el Espíritu. Bueno, dice, tal cosa. Pero ¿cómo voy a ser guiado si el Espíritu me dice, andá a la Escritura que yo te voy a guiar? Entonces no podemos. No es que el Espíritu va a decir, va a bajar una palabra mágica y va a descender a alguien, me va a hablar en lengua o algo, me va a poner la mano y dice, el Señor dice para ti. No, tenés que ir a ver las Escrituras, a ver qué dice. Entonces Él me va a guiar, Él me va a conducir, pero yo es mi responsabilidad saber, o preguntarle a alguien, pero después yo debo saber. 2 Corintios 3:17. ¿Querés buscarlo? 2 Corintios 3:17.
Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, así como dijiste vos, claro. El Señor es espíritu. Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Esa libertad no es un libertinaje para hacer cosas, sino esa libertad en Cristo. Conoceréis la verdad os hará libre. Mi yugo es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque antes estábamos así, estamos atados, presos, como estábamos viendo ahí la ley, y Él nos libera de eso. Entonces somos libres de Él, pero no para hacer como muchos malinterpretan un libertinaje, o otros se van a otra punta y piensan que son antinomianistas, ¿no? Sí. Y entonces esa libertad es que nos libera de la ley, que no podríamos hacer, para que ahora sí le podamos servir. La libertad en sí es esta, si no se acuerdan. Si no se pueden acordar, es así, es sencillo. En todo esto, si no se pueden acordar, es esto. Libre de la ley, esta es solamente esa parte porque no se pueden acordar. Libre de la ley es libres para dejar de pecar. ¿Está? Estar libre de la ley, estar libres para dejar de pecar. ¿Por qué? Porque la ley y la carne, entre ellas, o sea, la carne aprovecha de la ley solamente es santa, la ley dice esto, tenés que ser perfecto. Es como que te vean en el espejo y la ley te mira así, la ley tenés que ser así, hermoso, perfecto, así. Y vos te mirás, unos granos acá, todo, algo así, como digan yo. Uy, ¿cómo hago? Y en el espejo tenés que ser así, como esto, así. Como un cuadro, muestra así, como esto así. Uy, yo no puedo hacer así, ¿cómo hago? Te muestra la condición, esa es la condición. ¿Y cómo hago? No puedo. Pero eso es solamente lo que hace. O sea, es un espejo y no puedo hacer nada. Pero no es que sea mala, ¿no? O sea, no es que sea un ejemplo como el del espejo, ¿no? Sí. Pero solamente puede hacer eso. Y solamente sabemos que es en Cristo Jesús que Él nos ha libertado, solamente que en Él podemos, ¿no? Podemos vivir esa vida cristiana. Esto del Espíritu de Dios ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo voy a leer algunos textos que tengo acá que, fíjate, porque quería, la otra media hora quería aclarar un poquito eso de cómo es que somos, que eso opera esto del Espíritu Santo, cómo es que viene a nosotros y cómo podemos vivir esta vida cristiana que por ahí dicen, escuchamos a Pelín, pero ¿cómo lo hago ahora? Que no sé cómo hacerlo. O sea, y no sabemos. Y no es tan difícil, no es tan difícil de entenderlo. Voy a leer unos textos. Ya en el Antiguo Testamento, Jeremías 31 al 34, no sé si tenemos ahí, no lo busco yo. ¿Isaías? No, Jeremías. ¿No? ¿Lo encontró? ¿Jeremías? 31, del 31 al 34. Después ya en la segunda media hora ya paso a explicar. 31 al 34. 31, capítulo 31, versículo 31 al 34. No, mira. Nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente. ¿A dónde? Bueno. En su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hasta el versículo de 34, ¿no? Sí, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muchos creen por ahí que esto es solamente para el tiempo ese y solamente para el pueblo de Israel. Pero aquellos que, o sea, sacan eso o dicen eso,
es porque todavía creo que ni siquiera ha indagado la carta de Hebreo. O sea, porque, y tampoco, me sorprendería tampoco porque incluso cuando hacen la Santa Cena, ¿qué están haciendo? El nuevo pacto. O sea, la sangre, el pan, la sangre que hace esta memoria mía. Nuevo pacto. Entonces no es para ellos. O sea, sí es para ellos, pero también para nosotros. Obviamente no es solamente para ellos. Entonces yo diría que lean, bueno, los 13 capítulos de Hebreo y vean, o sea, como esa nueva, aquello viejo, o sea, fue ya anulado y dando paso a lo nuevo, ¿no? Al nuevo paso que Cristo, ¿no? Pero bueno, por ahí todavía no todo lo entiende, para algunos es más claro, pero es así, esto es también para nosotros. Y ese nuevo pacto es el Espíritu de Dios viniendo a nuestros corazones, después, o sea, viene adentro de nosotros. Eso vamos a ver en esta media hora ahora, cómo es que viene, a dónde viene el Espíritu y cómo podemos andar esta vida que Dios dice, porque por ahí está lindo, dice, andar en el Espíritu y no sacrificar los deseos de la carne, pero ¿cómo ando? ¿Cómo lo hago si no me lo explican? Bueno, en esta media hora vamos a ver eso, ¿no?